Muy buenas, profesores y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo que está conformado por Pablo Montenegro, Carla Sánchez y mi persona Brandon Bennett, tenemos el placer de decirles las charlas sobre la innovación. Y para empezar a entrar en materia con el concepto general, le traemos una cita de lo que dice la innovación de uno de los jurisconsultos más famosos del derecho, como lo es Dominicio Ulpiano. Es considerado uno de los más grandes jurisconsultos de la historia del derecho romano y nos da la siguiente breve definición sobre la innovación. Nos dice: Novatio est prioris debiti in alinam obligationem transfusio atque traslatio. Y en otras palabras, quiere decir que la innovación es la sustitución de una antigua obligación por una nueva. Ahora cabe resaltar que la palabra innovación tiene su origen en el vocablo latín novatio. Este término jurídico se utiliza para hacer referencia al acto y resultado de innovar. Este verbo se emplea en el ámbito del derecho civil para referirse al hecho de reemplazar con otra una obligación otorgada con anterioridad. A partir de esta situación, la primera obligación queda anulada por medio del acto. Ahora, la innovación, por lo tanto, consiste en la modificación, traspaso o reemplazo de una obligación de orden jurídico por parte de otra obligación posterior. De acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, las partes de una obligación pueden cambiar la misma como deseen, y se plantea la cuestión de si el cambio genera una obligación nueva, extinguiéndose la anterior, o si se trata de una modificación de la obligación originaria. Y hay que resaltar que todo esto se encuentra bajo el paraguas de la doctrina de la innovación. Ahora, la innovación es considerada como una forma de extinguir las obligaciones. Si bien se habla de la innovación como una forma de modificación de las obligaciones, de acuerdo con este antecedente, la jurisprudencia, alguna doctrina, no toda, pues hay algunos autores que se mantienen firmes en su posición de que la innovación es siempre extintiva, como lo es Callaghan. Entonces, consagran así una innovación extintiva junto con una innovación modificativa. En general, a la innovación podemos definirla como la sustitución de una obligación por otra nueva en virtud de una causa preexistente que extingue o modifica la primera. Ahora vamos a examinar en primer lugar la innovación extintiva y posteriormente en los apartados siguientes trataremos de la doctrina de las modificaciones de la obligación. De las extinciones de las obligaciones, el Código Civil panameño señala en su artículo 1043 lo siguiente: las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de derechos entre los acreedores y los deudores, por la compensación y por la innovación. El artículo 1089 en el Código Civil panameño indica las obligaciones se pueden modificar variando su objeto o sus condiciones principales. También se pueden modificar sustituyendo a la persona del deudor y se pueden modificar subrogando a un tercero en los derechos del acreedor, por lo cual observamos que nuestro derecho positivo admite la innovación extintiva o propia y la modificativa o impropia. Ahora vamos a hablarles sobre los requisitos generales de la innovación. El primer requisito para que se dé la prueba de innovación es la existencia de una obligación que se trate de extinguir. Naturalmente debe existir una obligación y además debe ser válida y eficaz. Este requisito lo podemos encontrar en nuestro artículo 1094 del Código Civil. El siguiente requisito es la intención de innovar. La innovación debe acordarla las partes. Ni por vía legal, ni mucho menos por la vía judicial hay innovación. La innovación tiene que surgir del deseo de los contratantes. Es lo que se llama el animus novandi. Y este requisito se fundamenta en el artículo 1090 del Código Civil panameño. El tercer requisito que veremos hoy es el surgimiento de una obligación nueva. La obligación que se extingue por este acto ha de quedar sustituida por toda obligación válida. Si la nueva obligación no llega a nacer por un vicio cualquiera, no se extingue la obligación anterior. Hay que tener eso claro. El cuarto requisito es el cambio sustancial en la obligación nueva respecto a la anterior. El cambio está unido a uno de los elementos de la obligación: cambio de la causa, del objeto o de uno de los sujetos de la relación. En otras palabras, cualquier cambio que no haya tenido la capacidad de transformar la obligación anterior en otra no da lugar a la innovación. El quinto requisito es la concurrencia de todos los requisitos anteriores. Y el sexto,
que las partes tengan la capacidad de innovar, o sea, la capacidad jurídica de innovar, como ya lo conocemos. Ahora, nuestra compañera Carla nos va a abordar más en el tema. Buen día, profesores y compañeros. Mi nombre es Carla Sánchez y yo les hablaré sobre los efectos generales de la innovación. En principio, la innovación tiene dos efectos y estos son la innovación extintiva y la innovación modificativa. La innovación extintiva, de acuerdo al artículo 1090 del Código Civil de la República de Panamá, nos dice que para que una obligación quede extinguida por otra, esta la debe sustituir y es preciso de que ésta se declare determinadamente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles. Podemos dar dos supuestos y estos son: 1. Que las partes declaren que se extingue la obligación y se cambia por otra. 2. Que se extinga la anterior porque es totalmente incompatible con la nueva. ¿Cuándo se da esta incompatibilidad? De acuerdo con la jurisprudencia, esta incompatibilidad se da si se altera el objetivo o condiciones esenciales de la obligación o si es significativa tras la trascendencia económica de la modificación introducida. Los efectos de la innovación extintiva se recogen en estos preceptos que encontramos en el Código Civil. En el artículo 1093 establece lo siguiente: cuando la obligación principal se extinga por efecto de la innovación, solo podrá subsistir las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a terceros que no hubiesen prestado su consentimiento. La consagra la irrelevancia de la innovación frente a terceros que son titulares de derecho, basados en la obligación extinguida. Hay que interpretar el término obligaciones en el sentido de derecho. En el artículo 1094 contempla lo siguiente: la innovación es nula si lo fuera también la obligación primitiva, salvo que la causal de la nulidad solo pueda ser invocada por el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos de su origen. Si se trata de obligaciones solidarias, la innovación hecha por cualquiera de los acreedores extingue la obligación sin perjuicio de la responsabilidad con los otros acreedores. En el artículo 1030 dice lo siguiente: la innovación, compensación, confusión o remisión de la deuda hechas por cualquiera de los acreedores solidarios o con cualquiera de los deudores de la misma clase extingue la obligación sin el perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1033. El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así como el que cobre la deuda, responderá a los demás de las partes que le corresponde en la obligación. Ahora les hablaré sobre la innovación modificativa o también conocida llamada como innovación impropia. Esta se produce cuando la obligación precedente no desaparece de forma total y los cambios que operan en la nueva afectan a los elementos no esenciales de la relación obligatoria. Por ello, se le denomina también como una innovación parcial. Para poder decidir si la innovación es parcial o total, conviene tener en cuenta la voluntad de las partes y el significado económico de las modificaciones introducidas. Habitualmente, esta clase de innovación coincide con la que se opera en las prestaciones o innovación objetiva, alterando el lugar y plazo del pago. Implica persistencia de la obligación originaria, con la salvedad de que se modifican algunos elementos como el objetivo, la persona, la deuda o subrogación de un tercero. Eso que es en doctrina lo podemos conocer como innovación impropia. Otros efectos de la innovación modificativa o impropia, de la que ya le hablé, es 1. Si el deudor estaba en mora y deja de estarlo. 2. Si el plazo de prescripción se extingue y comienza a correr otro nuevo con la nueva obligación. La novación interrumpe la prescripción de la obligación novada. 3. Se extingue la prenda y la hipoteca que estaban con la primera obligación. 4.
La novación libera a los codeudores solidarios que no hayan accedido a la nueva obligación. 5. La nueva obligación nace de vicios inherentes a la primera obligación. 6. Al producirse la obligación por cambio de deudor y dañarse la existencia de la antigua obligación, el acreedor no tiene acción contra el primitivo deudor. Artículo 1091. La novación consiste en subsistirse en un nuevo deudor en lugar de primitivo. Puede hacerse sin consentimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. Artículo 1092. La insolvencia del nuevo deudor que hubiese sido aceptado por el acreedor no hará revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido anterior y publicada o conocida del deudor al delegar su deuda. Ahora los dejaré con nuestro compañero Pablo Montenegro, que nos hablará sobre las clases de novaciones que existen y los cambios que se producen. Como último punto les hablaré sobre las clases de novación. Con respecto a las clases de novación, podemos decir que esta es una situación jurídica que gira alrededor de la variación de los elementos en la relación obligatoria. Así se habla de novación objetiva o de novación subjetiva. Esta clasificación es reconocida por la doctrina y al mismo tiempo por nuestro Código Civil. Primero vamos a desarrollar la novación objetiva. Tenemos que tener presente que cuando se está en presencia de esta novación, los elementos que cambian solo son los elementos de la obligación, sin cambio de los sujetos. Esto es cambiando la causa, el objeto u otra condición principal de la misma, sin que ese cambio incida en los sujetos. Así se entiende en el artículo 1089 en su numeral 1, que dice, variando su objeto o sus condiciones principales. El cambio causa existe cuando la prestación debida queda sustituida por la que le corresponde otro tipo de contrato. La novación por cambio objeto existe cuando la prestación debida queda sustituida por otra correspondiente a la misma clase de obligación. Ahora desarrollemos la novación subjetiva, conocida en la doctrina también como novación por cambio de deudor o de acreedor. Podemos decir que en el tenor del literal del artículo 1089 del Código Civil, en su numeral 2, reconoce la novación modificativa por cambio de deudor. Dice lo siguiente: sustituyendo la persona del deudor. Ahora debemos conocer que la novación por cambio de deudor tiene dos modalidades. Una de ellas es la expromisión. Desarrollamos un poco lo que es la expromisión, que se da cuando la tercera persona, nueva único deudor, toma sobre sí la obligación sin intervención del deudor primitivo o con aceptación expresa del acreedor. El Código Civil, en su artículo 1091, señala que la novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo, puede hacerse sin consentimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. Ahora veamos la delegación, que es cuando el deudor primitivo presenta a la tercera persona, nuevo único deudor, según el contenido del artículo 1092 del Código Civil, que dice en su letra: la insolvencia del nuevo deudor que hubiese sido aceptado por el acreedor no hará revivir la acción de éste contra el deudor primitivo, salvo que dicha insolvencia hubiese sido anterior y pública o conocida del deudor al delegar su deuda. Un dato importante que quisiera compartirles con respecto a la novación, y es que en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso de excepción de novación y de inexistencia de las obligaciones interpuestas por Artilleros Balboa S.A., esto bajo la ponencia del magistrado Edgardo Molino Mola, en fallo del 9 de diciembre de 1993, se ha hecho eco de la novación por cambio de deudor, que ha sido reconocido y está admitida la existencia de una novación netamente modificativa por el elemento pasivo de la obligación. Muchas gracias por habernos acompañado en esta exposición. Espero que hayamos aprendido un poco más sobre el derecho de obligaciones. Nos vemos en la próxima.